Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Esperamos que se encuentren de lo mejor. Como ya se pudieron dar cuenta, pues hoy me encuentro de manteles largos. La verdad es que para mí es un gusto presentarles a nuestra invitada del día de hoy. Que bueno, ¿qué les puedo yo decir? De hecho, bueno, cualquier cosa que yo diga me voy a quedar bastante corta. Muy probablemente tendremos que esperar ese libro próximo a salir para poder conocer más de nuestra invitada del día de hoy. Tenemos nada más y nada menos que para mí es un gusto enorme, enorme, enorme presentarles a nuestra queridísima doctora Mónica Ramírez Cano, que bueno, es colega, es criminóloga, es psicóloga, y bueno, cuenta con un currículum que la verdad es que si lo leo me voy a quedar nada más con 10 minutos para platicar con ella y no me parece justo. Mejor, qué mejor que ustedes conozcan de su trabajo de viva voz. Hay mucho que preguntarle, muy probablemente no alcancemos, tendríamos que tener múltiples y múltiples entrevistas para poder justamente conocer un poco más allá de la persona que hay detrás, pues de este personaje, de este ícono, hablando específicamente en el ámbito criminológico, muy probablemente quienes son estudiantes, quienes están ejerciendo la carrera, alguna vez pudieron haber escuchado hablar de su trabajo, y eso es magnífico, y que justamente el día de hoy viene a platicarnos parte de ese trabajo que ha desarrollado a lo largo de estos años, que si bien en este momento se encuentra, hasta donde tengo entendido, Mónica, si no es así me corriges, se encuentra fuera del servicio público. Sin embargo, bueno, Sí. estos últimos tiempos se ha dedicado a escribir justamente sus memorias. Repito, hay que esperarlas para poder leer acerca de todo esto que tiene para compartirnos. Que déjenme decirles que yo que tuve la oportunidad de tenerla como docente en la maestría, he de confesarles que de pronto era mucha información que procesar porque yo decía, híjole, no creo, es que es mucho trabajo, es mucho de todo, ¿no? Entonces, pero pues no, la verdad es que sí, hay toda una trayectoria detrás. Y bueno, pues el día de hoy, justamente, antes de cualquier cosa, Mónica, maestra, doctora, me encantaría preguntarte cómo estás. ¿Quién está detrás de Mónica Ramírez Cano? ¿No? Bueno, yo conozco información de ti, sé que eres de Chihuahua, sé que eres hija única, sé que eres apasionada de estas áreas, pero ¿quién es Mónica Ramírez Cano? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Aquí el honor es mío. Qué padre poder llegar a través de, pues, de estos medios, ¿no? A la gente que está interesada en la temática de la criminología en términos de perfiles criminológicos, sobre todo. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en este ratito. Háganme todas las preguntas que quieran. Yo les cuento, como ya decía Marisol, efectivamente, yo soy de Chihuahua, salí de Chihuahua desde los 18 años, que, bueno, me fui a estudiar inglés, luego me fui a estudiar la carrera de la licenciatura de psicología a la Universidad La Salle de La Laguna. Luego me vine a la Ciudad de México, yo radico en la Ciudad de México, me vine a la Ciudad de México a hacer una maestría en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE, en maestría en Ciencias Penales con especialización en Criminología. Y luego me fui a Europa, hice una maestría un máster en seguridad y me quedé a hacer el doctorado en criminología y después hice otro. Me revalidaron materias, lo cual estuvo bastante bien, en criminología y delincuencia juvenil, y es en el que vamos. Entonces, no se crean que hago todo esto porque me gusta estudiar y porque soy la nerd y todo. No, en lo absoluto. Soy la típica corrida de todas las secundarias, de todas las preparatorias, pero para hacer lo que yo quería hacer, que esto lo tuve claro desde muy pequeña, que era, así lo digo yo, estar enfrente de los más malos de malos de malos para poder preguntarles por qué ellos sí, o sea, sí se abandonan, ¿no? A sus deseos, a sus impulsos, y por qué nosotros no, o sea, por qué existimos estas personas que nos quedamos en la franja de dar el paso al acto. Yo, como les comento, esto lo tuve muy claro desde muy pequeña. Entonces, yo sabía que para poder entrar en este mundo de la investigación, que es lo que me gusta y que es lo que me encanta hacer, pues con un carnet de investigador
puedes hacerlo en cualquier parte, prácticamente, ¿no? O puedes pedir apoyo a quien tú quieras. Entonces, por eso el doctorado. Si bien es cierto, bueno, me ha ido muy bien, o sea, hemos aprendido muchas cosas increíbles y seguimos aprendiendo. Creo que eso es bien importante, el siempre estar como al corriente de los fenómenos criminológicos que están sucediendo, del por qué están sucediendo, y yo lo que he hecho es, pues, ¿de quién mejor vamos a conocer esta información que de los propios criminales? Entonces, yo lo que hago es un perfil inductivo que ya les iré platicando a lo largo de la plática, vamos, valga la redundancia. Es un perfil inductivo, de orden inductivo, o sea, yo me voy a platicar con las personas privadas de la libertad que están por tal o cual delito, y de esa manera logro entender, no justificar, jamás justificar, entender cómo funciona, cómo operan, ¿no? Y es maravilloso porque vas de la mano, yo soy una apasionada de todo esto, como bien decía Marisol, vas de la mano de las personas privadas de la libertad desde su infancia. Entonces vas identificando focos rojos o traumas, como lo llamaríamos en psicología, que por los que ellos atravesaron y que podemos enlistar, ¿no? Vamos a hacer una lista, un checklist, y nos vamos con ese checklist con las autoridades que trabajan en materia de prevención, para decirles, señores, esto es lo que yo he encontrado por lo que han atravesado feminicidas, asesinos seriales, secuestradores, etcétera, lo que ustedes quieran. Y es de esa manera como Mónica Ramírez Cano suma a la criminología por parte de los propios criminales. Tú dime, Marisol, ¿le sigo? ¿Me preguntas? Tú dime. No. De hecho, es que quisiera preguntarte tantas cosas, la verdad, pero algo que tú lo dijiste y lo dijiste muy bien hace un momentito. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo como sociedad humanizar a aquellas personas que han decidido justamente, pues, quebrantar las leyes, las normas, que cometen actos de pronto que no podemos entender o no podemos comprender? Algo que nos ha costado mucho a través de los tiempos, justamente, y quién mejor que tú lo sabes, es justamente poder humanizar a aquellas personas que cometieron algún delito que muy probablemente para nosotros es imposible de entender. Sin embargo, creo que a través también de tu trabajo, como bien lo acabas de decir, ¿no? Recuerdo una frase muy icónica tuya que es, pues, mi trabajo es ver el lado humano de los criminales, claro, ¿no? Ese lado humano que a la gente, pues, que no tiene conocimiento, pues prácticamente no lo reconocería, son otros. Sin embargo, no lo son. ¿A qué te has enfrentado o cuáles han sido los mayores retos en cuanto a los estigmas? Porque me imagino que el estigma te tuvo que alcanzar en algún momento. ¿Cómo lo manejaste? ¿Cómo lo has vivido? Fíjate que sí es algo que ha sido una constante, porque la gente, cuando yo trabajo en un perfil, bajo la metodología mía, que voy a explicar un poquito sobre esta metodología, es una metodología más que Mónica Ramírez Cano haya parido una metodología para entrar en la mente del criminal. No, desarrolló un estilo de, digamos, investigación con las personas privadas de la libertad. La metodología mía, que es el método inductivo de investigación aplicada, se basa en unas 10, 12, 15 sesiones con la persona privada de la libertad, y bueno, llamémosle PPL, y en cada sesión puede ser de 3, 4, 6 horas, porque yo como psicóloga, a mí no me gusta tener a un ser humano
que se abrió, que le costó, porque platicarte, eso no les cuesta. Con tal de no estar en sus dormitorios, pues ellos felices de estar platicando contigo. Pero ya entrar a temáticas tan fuertes que siempre hay un detonante que hace que se abran, ¿no? Así como me preguntaban el otro día en Twitter, ¿y qué si no hay un motivo para cometer un crimen? No, siempre lo hay, así sea porque puedes, porque quieres, ¿no? Siempre lo hay. Entonces, esta parte tan importante cuando hay algo que detona el que las y los PPLs estén abiertos contigo, contándote sobre aquella novia de la infancia, como lo hacía el Chapo Guzmán en su momento, que me platicaba de su novia de la primaria, y le brillaban los ojitos, ¿no? O sea, somos humanos, somos seres humanos, o sea, a la gente efectivamente, como tú bien lo comentas, Marisol, le cuesta mucho, mucho poder separar, ¿no? Pues muchos ven al Chapo como un monstruo, y pongo el ejemplo porque pues es el más común, ¿no? Como un monstruo, ¿no? Que sí ha dejado heridas en la sociedad terribles con a lo que se dedica a él, pero pues él se ve como sí mismo como un empresario, ¿no? Y tiene sueños y tiene deseos y tiene a su familia y tiene estos apegos también, tiene sus miedos. Esa es precisamente la parte que a mí me toca entrar e investigar. Y como sociedad, efectivamente, pues sí, digo, hay mucha gente que no lo ve bien porque de antemano se piensan que yo estoy justificando una conducta cuando de ninguna manera es así. Yo jamás justificaría un acto de violencia, un acto delictivo, nunca. Puedo aproximarme y aproximar a la gente, como a través de esta conferencia, a los motivos por los cuales una persona elige comportarse violentamente y cometer un crimen. Porque, ojo, yo trabajo con gente que lo elige, con gente que decide llevar a cabo su delito, no con personas que vamos, que están declaradas locas, ¿no? Entonces, sí ha sido un tema como muy, muy recurrente porque ¿cómo puedes hablar así de, no sé, del Chapo, del Z40, de quien sea, cuando ve todo lo que han hecho? Y yo, bueno, es que precisamente de eso se trata mi trabajo. Y yo creo que a la gente le cuesta separar un poquito, porque el hecho de que nosotros como seres humanos podamos aceptar que existe tanto un lado oscuro como el lado brillante y maravilloso y pro vida y pro humano, y etcétera, pues también tenemos un lado oscuro, que hay gente que se abandona a ese lado oscuro. Y yo creo que el aceptar eso implicaría el aceptar que uno también puede convertirse en un criminal o que te puedes convertir en una víctima. Y eso a nadie nos gusta. O sea, es como una muy mala idea, ¿no? Pero creo que esa sería la respuesta. Y claro que me ha seguido el estigma, claro que sí. Claro. Claro, porque me imagino que justamente, digo, has estado sentada desde con aquellos delincuentes que de alguna manera han logrado acaparar la atención de los medios de comunicación, políticos, ¿no? De pronto te ha tocado tener de todo en estas entrevistas. Y justamente, bueno, llevado con este método que hasta donde tengo entendido, Mónica, es aplicado incluso países, hasta donde yo me quedé, corrígeme si me equivoco, y a lo mejor ahora son más países que ya están aplicando tu método, en donde justamente el objetivo es ¿no? Digo, usualmente para las personas que ejercemos la criminología desde cualquier ámbito, obviamente es muy difícil y muy complejo, uno, porque simple y sencillamente hacer una entrevista, pues debes de tener todas las herramientas que te ayuden a lograr el objetivo de tu entrevista, ¿no? Dos, claro, tampoco debe ser tan sencillo, me imagino, incluso hasta la presión mediática, porque quiero pensar que incluso has sentido esa presión mediática, y ten mucho cuidado con lo que dices, y ten cuidado las palabras que utilizas, incluso los riesgos, Mónica, los riesgos. Claro. A mí no se me olvida, porque no se me olvida aquella tarde que
compartimos una comida con el hoy, pues ya fallecido, el doctor Martín Barrón, que también nos dejó un gran legado. Y recuerdo esa tarde y que justamente tú mencionaste algo muy importante, la seguridad. ¿Cómo maneja Mónica su seguridad? Bueno, es algo frecuente en esta, vamos, porque pues yo abordo la criminología desde la trinchera de los perfiles criminológicos bajo esta metodología. Y sí, efectivamente es frecuente tener amenazas de muerte, porque tú imagínate, yo tengo toda esta parte de información de tal delincuente, tal delincuente, tal delincuente, sobre todo en el último sexenio que me tocó trabajar con los objetivos prioritarios del gobierno federal. Y ahora, como bien lo dices tú, estoy en una especie de retiro porque escribí mi libro. Yo creo que ya no tarda mucho en salir, se llama Las Puertas del Infierno. Un paseo por los siniestros y oscuros rincones de la mente criminal, de Editorial Porrúa. Yo espero que ya no tarde tanto en salir. La pandemia nos ha retrasado. Pero bueno, en ese sentido, sí, efectivamente, esta parte de tener que cuidarte, de tener que cuidar tu persona, de tener que traer a alguien contigo para que te cuide, otra persona para que te maneje, es complicado, pero parte de lo que yo había venido haciendo, hasta que me topé con alguien que me dijo, no, Mónica, tiene que saberse todo lo que has hecho porque ha sido pues, maravilloso para la criminología. Había manejado un bajo perfil y pues me cuido mucho y yo creo que la parte más importante que hay que cuidar es la seguridad psicológica y emocional. Esa sí no tiene manera de que no la atiendas, porque trabajas, tú imagínate, con pues pedófilos, caníbales, violadores, asesinos, secuestradores. Entonces, es un cúmulo de información muy vasto y necesitamos cuidar muchísimo la mente y los pensamientos y toda la cuestión psicológica, ¿no? Entonces, hay que cuidar también la parte física. Entonces, para la parte psicológica y emocional, bueno, pues vamos a terapia tanto con el psiquiatra como con el psicólogo. Y en la parte de salud, bueno, pues estamos siempre muy, muy atentos a cuidar cuidarnos, ¿no? Los niveles, que esto que está alto, esto que está bajo, etcétera. Entonces, sí hay que cuidarse. A las personas que les interese, ¿no? Abordar la criminología desde esta trinchera, sí es bien importante, yo creo que regla número 1, estar en terapia, porque si no estás en terapia, te afecta, llega un momento que te afecta todo lo que escuchas y cosas que vives, porque también pues, nos ha tocado estar en balaceras y nos ha tocado estar en cosas así, ¿no? Entonces, hay que cuidar mucho la salud y también para entender y comprender qué tanto es de la persona a la que estamos entrevistando y qué tanto es mío. Y eso es importante, para eso la psicología ayuda muchísimo. Y ayuda porque yo, por ejemplo, comúnmente me estoy autoanalizando qué reacciones tuve, qué reacciones no tuve, qué fue lo que me pudo haber detonado una cierta emoción, porque, ojo, enfrente de los PPLs, uno no puede ni siquiera emitir un juicio con gestos. O sea, ahí hay estrategias de entrevista bastante interesantes, pero sí tienes que ser muy cuidadoso en no emitir estos juicios, ¿no? Claro. Y sí, de esa manera es como... Dime. ¿Sabes algo? Me encanta que hayas tocado el tema de salud mental,
porque usualmente tiende a ser un tema estigma, sobre todo en este ámbito, ¿no? En el área criminológica. Ya. Y es un tema súper importante, porque justamente lo que ves, lo que escuchas, con lo que trabajas, porque usualmente terminamos trabajando con aquello que nadie más quiere trabajar, con aquello que nadie más quiere ver, con aquello que es el resultado de algo que la mente del colectivo no lo puede comprender. Y Alguien tiene que hacer el trabajo sucio, ¿no? Claro, por supuesto, claro que sí. Entonces, imagínate, si no se cuida la salud emocional de todos aquellos que se encargan de trabajar en el área de seguridad, en el área de prevención, en el área de investigación, porque al final del día tu trabajo es investigación, es investigación. Totalmente. Tú lo mencionaste de manera muy clara, ¿no? Mi trabajo ayuda a que puedas voltear a ver cuáles son todos aquellos factores de riesgo que están interviniendo en estos delitos, y hay que trabajar en políticas públicas para poder justamente disminuir el impacto de estos riesgos. Tenemos dos preguntas. ¿Qué te parece si nos apoyas a responder? Acá Venga, claro. Una muy facilita. Nos dice Kitsa Alicea, ¿cuáles son los principales rasgos personales de una persona que comete un crimen? Y la otra creo que se responde también, tu respuesta va a responder la siguiente, dice, ¿cómo relacionas la criminogénesis con la perfilación criminológica? Bueno, es que empiezo contestando la segunda. La criminogénesis y la criminodinámica es la base fundamental del método MIA. O sea, yo lo que hago es identificar los factores que se van relacionando a lo largo de toda la vida de la PPL, ¿sí? Hasta el momento actual. O sea, abordamos infancia, adolescencia, juventud temprana, juventud, época actual, y son los factores que se van mezclando y también el cómo se mezclaron. Ahí tenemos una criminodinámica para que esta persona pues terminara orillada a tomar una decisión equivocada, ¿no? Y cometer un delito, cometer un crimen, cualquiera que este sea, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las características? Es real, empezaría yo por aquí, es real que la cárcel está hecha para los pobres. O sea, la gente que, bueno, ahorita es probable que estén cambiando algunas cosas, pero es real que tenemos mucha gente a la que le ha faltado un buen abogado, porque como decía un amigo abogado que tengo, es que ahorita no importa si eres culpable o eres inocente, lo que importa es que tengas un buen abogado. Entonces esta gente difícilmente se puede pagar un buen abogado. Y con esto lo que trato de decir es que pues hay mucha gente adentro de la cárcel y hay mucha gente, recuerdo cuando trabajaba en el perfil del secuestrador a nivel, o de las personas acusadas por el delito de secuestro a nivel nacional, pues recuerdo que extrajimos muchísimos factores de su vida, ¿no? O sea, de la vida de las personas que se dedicaban a este delito. Pero también nos dimos cuenta de que hubo una total y brutal cacería de brujas en un momento determinado de la historia del secuestro, en el que mucha gente, bueno, en la cárcel todo el mundo te va a decir que es inocente, ¿no? Pero ya cuando te sientas a hablar seriamente con las personas y logras con los papeles y logras que te digan, sí, yo cometí el delito y definitivamente sí. No es cliché, de verdad no es cliché que vengan de familias totalmente desestructuradas, que hayan sido niños que sufrieron algún tipo de maltrato significativo, porque no todas las personas que han sufrido maltrato se vuelven criminales, sino un maltrato significativo, ya sea físico, sexual, emocional. Son personas que les cuesta mucho en su infancia, sobre todo, relacionarse de maneras proactivas con sus iguales. Algunos son introvertidos, hay algunos que no, o sea, hay criminales, y aprovecho para recomendarles una docuserie en Netflix que se llama El Motivo, para quienes tienen Netflix y pueden verla. Esa docuserie expone muy bien lo que yo estoy diciendo. O sea, no podemos generalizar
ay, sí, padre ausente, madre dominante, familia desestructurada. No se puede generalizar. Por eso cada caso en particular es bien importante. Por eso esta metodología mía se lleva un buen tiempo en entrevistas con una sola PPL. Entonces, sí, bueno, pero pues, o sea, no es cliché, es real que si vienen de familias, algunos de escasos recursos, algunos no, porque digo, lo que genera delincuencia, pues no es la pobreza, es la desigualdad. Entonces, eso creo yo que podría contestar la primera pregunta. Sus padres, bueno, los padres, pues como comentaba, vienen de familias muy desestructuradas, donde el abuelo es el que los cuida, han sido las mujeres mayormente víctimas de abuso sexual. Y bueno, o sea, tenemos también que tener en cuenta que, por ejemplo, ahorita que me preguntan mucho por los jóvenes que se enlistan en las filas del narcotráfico, ¿no? Yo digo, es que hay municipios y hay territorios en los cuales no hay maneras de evitarlo, porque ahí te reclutan forzosamente. Pero los que tienen la capacidad de elegir y decir, sí, vale, va, yo le entro, los jóvenes cometen delitos por 3 razones fundamentales. La primera es porque nacen en un medio criminógeno, ya sea externo a su familia o dentro de la propia familia, vamos, en la misma familia, como puede ser el secuestro, que es un negocio familiar, no el express, el secuestro, ¿no? Cometen delitos por explorar sus límites también y cometen delitos por pertenecer a ciertas bandas. Entonces, pues he trabajado con adolescentes y jóvenes que se han metido de sicarios y dicen, no, yo sí tenía oportunidades, pero yo elegí esto, ¿no? Pero es que, digo, vamos a tener la próxima semana por acá a Oscar Valderas, que sé que también es amigo tuyo, periodista sí, lo quiero de investigación. Mucho. Claro, y que viene con un súper temazo, que es el de los videojuegos y el reclutamiento que existe a través de los mismos. Recientemente también Reinserta dio a conocer el resultado de una de sus más recientes investigaciones. Digo, ahorita que tocaste el tema de jóvenes y de adolescentes, que sabemos que es un tema bastante controvertido aquí en México, porque seguimos teniendo esas disyuntivas desde la parte jurídica, desde la parte penal, si a qué edad pueden ser realmente responsables del delito o siguen siendo inimputables hasta cierta edad, que se les sancione como adultos y demás. ¿Realmente crees que esto solucionaría el problema de fondo? Porque digo, en lo real a mí me queda claro que hoy en día escuchaba a nuestro presidente en la mañanera satanizando y criminalizando los juegos y yo dije, es que los videojuegos no son el problema real, ¿no? Obviamente es una de las motivaciones más, uno de los riesgos más, pero no realmente no es el conflicto que tendremos que voltear a ver. ¿Cómo influye? ¿Cómo influye mediáticamente hablando, socialmente hablando? Digo, porque sabemos que tenemos todo tipo de riesgos. Recuerdo uno de los últimos resultados también de investigación de Fey Ostrowski que nos decía, bueno, es que la violencia a la que se ve expuesto una niña, un niño o un adolescente en ciertas etapas de vida, pues nos va a dejar una lesión emocional que va a ser muy difícil de recuperar después, ¿no? Y que justamente tenemos el resultado de hoy, donde vemos adolescentes cometiendo delitos de una forma tan violenta que la gente dice, no, que lo juzguen como adulto porque ya sabía lo que hacía. Pero lo último que nos madura, pues es el lóbulo que se encarga de regular el control de mis impulsos, mi tolerancia a la frustración y demás. ¿Cómo podríamos nosotros desde la criminología, porque tenemos aquí muchos estudiantes de la carrera, mis alumnos andan también por acá conectados, cómo podríamos entonces nosotros como criminólogos quitarnos ese chaleco y dejar de ver a las niñas y adolescentes como futuros infractores y tratarlos como lo que son, para no caer en el estigma justamente, ¿no? Bueno, mira, yo creo que la parte fundamental, lo que dice Fey Ostrowski, que también la quiero mucho y es gran amiga, es muy cierto. O sea, el estar expuesto, nosotros tenemos exponiendo a
a las personas a una violencia extrema desde la década de los 2000, 2003, 2004, 2005. Yo recuerdo, yo estaba en ese tiempo en Europa, pero se viene exponiendo todavía con mayor razón en el 2009, vamos, con mayor fuerza, perdón, 2009, 2010, 2011, y por supuesto que deja una lesión que es irreparable. O sea, estar expuesto a actos de violencia es lo mismo a que si tú eres víctima de la violencia. Eso está comprobado. Y nosotros ahorita estamos lidiando de alguna manera, por utilizar una palabra doméstica, ¿no? Estamos lidiando con los que en aquella época, en los 2000, estaban chiquitos y les mataron a su papá, abusaron sexualmente de la mamá, de las hermanas, enfrente de ellos y los dejaron, bueno, pues si bien les fue con su mamá, ¿no? Porque también sabemos que cuando matan a la familia completa. Pero estamos viviendo ahorita esos chiquillos de ese momento, de aquellas épocas, ya son adolescentes, ya son adultos jóvenes y son precisamente los que están llevando a cabo todo este tipo de delincuencia tan terrible, tan insensible, tan psicopática, diría yo, ¿no? Pero pues es justamente por eso, o sea, la violencia no es perjudicial en tanto la aprendas para resolver tus problemas de la vida cotidiana y para llevar un estilo de vida. Es perjudicial por la capacidad que tiene para desensibilizarte. Y si partimos de ahí, pues solamente basta echar un ojo a las últimas 2 décadas, ¿no? Ha sido atroz lo que han tenido que vivir, lo que ha tenido que vivir mucha gente, que incluso lo estamos viendo actualmente en Guerrero, en Tierra Caliente, o sea, se unen a la caravana migrante para huir de los delincuentes que ya los traen, bueno, pero azorrillados, o sea, ya los traen amenazados, ya les quitaron sus tierras, ya muchas cosas, ¿no? Entonces, efectivamente, creo que sí tiene que haber una revisión importante sobre la edad de responsabilidad penal. Yo sí estoy de acuerdo en que debe de haber, o sea, no va junto con la mayoría de edad, ¿sí me explico? Puedo pensar, puedo incluso, no sé, proponerme un escenario en el que, pues es que, como comentabas tú, Marisol, es un niño, o sea, es un niño de apenas, como esta serie que les estoy yo recomendando de Netflix, o sea, es un niño judío de 13 años que mata a toda su familia. O sea, no, en el Reino Unido la edad de responsabilidad penal es de 11 años. O sea, a los 11 años te pueden imputar alguna sanción. Claro, no es la misma, porque también tenemos vamos, ya está comprobado que los adolescentes y jóvenes sí pueden reinsertarse a una sociedad si los jalamos un poquito a este como caminito de las cosas correctas, ¿no? La adolescencia siempre va a ser una segunda oportunidad para hacer reajustes, ¿no? En lo que nuestros hijos o los hijos de los vecinos o, vamos, los adolescentes de nuestro México están viviendo. Y también es cierto que la narcocultura, o sea, los adolescentes, como les decía yo ahorita, los jóvenes cometen los delitos por esas 3 razones. Entonces, es muy fácil querer pertenecer a un grupo y es muy fácil querer traer el teléfono último modelo y querer traer el iPad último modelo y el coche y a lo mejor a esa edad no piensan, a los 11, 12, no pensarán en traer a 10 mujeres atrás, pero sí traer la pistola, el que te teman, todo esto nos lleva, o sea, todo esto junto nos lleva a
a la búsqueda del poder. Como decía un sicario, es que el dinero compra solo algunos favores, pero el poder lo puede absolutamente todo. Entonces, es eso lo que se busca, el poder, ¿no? Y el poder no se tiene, como ya lo diría Michel Foucault, el poder se ejerce. Entonces, pues hay que ejercerlo, y es lo que estos adolescentes y jóvenes, adultos jóvenes, es lo que hacen, ¿no? Además, sumado a que los hemos sometido a esta violencia que yo les comentaba ya desde la década de los 2000, etcétera, una violencia terrible, brutal para ellos. Entonces, sí, la narcocultura ahorita que se vive, que vivimos, que experimentamos día a día en nuestro país, no ayuda. No ayuda porque les ofrece una vía fácil. Y ahorita las personas, los adolescentes y los adultos jóvenes, les gusta la vida fácil. O sea, tienen todo a la mano de un like. ¿Sí me explicó? Eso, hasta las tecnologías, o sea, lo que son las tecnologías de la información han ayudado, bueno, no quiero decir ayudado, más bien no ayudan, porque hay niños que, bueno, hay adolescentes o jóvenes que se suicidan porque no les dieron like a sus fotos. O sea, entonces a lo que voy con esto es que se ha coartado la necesidad de que nuestros adolescentes y jóvenes aprendan la tolerancia a la frustración. O sea, nosotros a la distancia de un touch tenemos ya lo que queramos. O sea, ya sea de Amazon, de un amigo que queremos ver, etcétera. Pero y es como ellos han crecido ya con las tecnologías de la información. Bueno, es que estas generaciones nuevas vienen con unos chips tremendos y no me dejarán mentir. O sea, es todo a través del teléfono, ¿no? O del iPad, o etcétera. Entonces, creo que eso tampoco ha ayudado. Entonces, eso contribuye a que se busque un estilo de vida como muy inmediato y que se busque una manera fácil de vida, ¿no? Como me decía un adolescente que era sicario, porque ya no es. Me decía, es que ¿para qué voy a estar yo trabajando 6 días a la semana, 5 días a la semana, un turno de 8 horas, 12 horas, 15 horas, para ganar lo que puedo ganar en un día si me robo un coche? Y es real. Claro. Lo más triste es que es real, ¿no? Claro, ¿cómo refutas esas ideas? ¿No? Digo, incluso también eso también ha influido para que cualquier otro tipo de charlatán que te llegue y te contacta por medio de redes sociales o cualquier tipo de tecnología de la información te pueda vender lo que hoy conocemos como vendehumos, ¿no? La idea de que puedes ser rico desde una aplicación de celular, justamente esto, ¿no? Desafortunadamente, y ellos lo ven, ¿cómo refutas eso? Si están viendo si sus papás son profesionistas, tienen maestrías, doctorados, lo que tú quieras, pero no les alcanza y viven al día y trabajan todo el día, pero por otro lado les muestran un mundo en donde pueden obtener otro tipo de cosas, pues dices tú, híjole, ¿no? ¿Cómo logramos que entiendan que se tiene que pensar a corto, mediano y largo plazo, proyecto de vida, habilidades socioemocionales, tolerancia a la frustración? Es un rollo tremendo, digo, yo que trabajo con muchos adolescentes en las escuelas, es muy complejo porque en ocasiones me hacen preguntas que hasta me mandan a mi casa pensando toda la noche, digo, ¿cómo se la respondo el día de mañana? Sí, totalmente de acuerdo. O sea, es horrible, porque tiene lógica, eso es horrible, o sea, ¿cómo les explicas? Sí, sí, o sea, ¿cómo lo haces? O sea, digo, terrible. Yo tengo una sobrina que tiene 4 años, va a cumplir 5 años, y cada vez que me va a preguntar algo, bueno, yo entro en terror, porque digo, yo no sé cómo le voy a contestar de las preguntas tan, pero es que aparte o sea, tan acertadas que hace, ¿no? Entonces, yo creo que, o sea, sí, esta parte es muy difícil competir con la narcocultura que estamos viviendo al día de hoy, y que, pues, vemos que al final del día lo más triste es que no hay una estrategia para combatirla por parte del gobierno federal, y si la hay, pues no la conocemos y no está funcionando.
yo soy ya partidista, no voy en contra de nadie, pero definitivamente esto de abrazos no balazos no está funcionando. O sea, las cosas no van por ahí. Uno tiene que hacer mucho más porque a un adolescente es una persona que parece que tiene trastorno de déficit de atención. O sea, cualquier cosita luego lo distrae, ¿no? Entonces, cualquier cosita que brille le va a llamar la atención y se va a ir por el lado fácil y se va a ir por la vida fácil y por lo que es más, por lo que es inmediato, ¿no? Entonces, sí, ¿cómo combatimos esto? Bueno, como tú lo comentabas, con políticas públicas orientadas a reforzar, a todo el reforzamiento de los recursos psicológicos que puede tener una persona para poder enfrentarse a su vida diaria, a combatir los estereotipos, o sea, una política pública que combata los estereotipos, en donde no se les exija a los adolescentes que para ser, o sea, más bien que tienen que ser populares para ser alguien, ¿no? O sea, podemos hacer muchas cosas desde nuestra trinchera, muchas cosas. Claro. Te tengo que hacer esta pregunta, Mónica, definitivamente. Ven. A través de tu metodología, a través de la metodología mía, justamente, y bueno, que tienes tantos años, yo jamás he trabajado en sistema penitenciario, he de confesártelo. Alguna vez he estado por pequeños periodos de tiempo, pero no trabajando de la forma en que tú lo has llegado a hacer, obviamente desde esta parte de la entrevista y demás. Mi trabajo siempre básicamente ha sido instituciones educativas, niñas, niños, adolescentes, docentes, padres de familia. Sin embargo, me imagino que perfectamente te puedes dar cuenta en esta línea del tiempo, el cómo se ha incrementado la violencia, ¿no? Claro. Obviamente, claro. Si tú recuerdas quizá la primera entrevista que te tocó hacer a la última, puedes identificar perfectamente muchos más elementos que se le fueron agregando con el paso del tiempo, gobiernos entrantes, gobiernos salientes, políticas de seguridad de antaño, políticas de seguridad de ahora, y me imagino que perfectamente puedes identificar todo aquello que ha modificado. ¿Cómo ha influido también y cómo influye esto dentro de las ciencias forenses, Mónica? Hay mucho joven siguiendo esta transmisión. He estado recibiendo muchísimos mensajes de WhatsApp, como no tienes una idea. ¿Por qué no lo habías invitado antes? Yo, bueno, pues bébeme tantito, ¿no? Entonces, yo encantada. Aquí estoy disponible, ¿no? Me gustes. Pero esta parte, ¿no? Dentro del gremio criminológico, desafortunadamente sigue existiendo tanto morbo, tanta desinformación, tantos aquellos que se venden como criminólogos, pero te venden el morbo, te venden la sangre, te venden la idea de que te vas a convertir en un médico forense, que vas a estar haciendo necropsias, en donde creen que criminología es estar viendo videos de ejecuciones. ¿Cómo podemos o lograr lo mismo que jóvenes criminalística? Claro, ¿y cómo podemos lograr que los jóvenes comprendan que eso va a generar un efecto contrario en ellos porque los va a desensibilizar ante esto que ellos tienen que justamente poder identificar todos aquellos factores? Digo, lo justifican de pronto con el de, es que es académico. Y cuando Facebook se volvió académico para estar subiendo páginas en redes sociales con esto, ¿no? Cuando se volvió académico, que alguien me avise. Y tenemos esta distorsión, que sumado un poco incluso a lo siguiente de, es que no hay trabajo. Híjole, pues chécate las estadísticas y ahí está tu trabajo. Pero no logran dimensionarlo porque ni siquiera han terminado de aterrizar cuál es el objetivo entonces de su profesión. Entonces, de toda esta línea del tiempo que hablamos de los delitos, de las violencias, de cómo incrementa, claro que también surge la necesidad de tener profesionistas realmente bien preparados, humanizados, sanos emocionalmente hablando, y ojo, sanos emocionalmente, no porque no puedas tener un diagnóstico depresivo y estar en tratamiento, no, claro que se puede, pero sanos atendido. Emocionalmente, claro, atendido, pero sanos en todo el sentido de la palabra. Que no te genere placer el estar viendo morbo, que no. ¿Cómo lograr esto en las nuevas generaciones? ¿Cómo lograrlo? ¿Cuál ha sido esta parte? Porque imagino que todos, tú dentro de tu trabajo, claro está, termina siendo influencia para los que vienen atrás de ti. ¿Cómo logramos motivarlos? Sí. Porque también has sido docente. ¿Cómo logras motivar a tus alumnos? Yo creo que con esta parte de decir sí se puede, o sea, sí se puede.
Cuando yo empecé a trabajar con adolescentes y jóvenes en contacto con la ley, que, bueno, comentas tú, Marisol, que trabajas y que, bueno, ya lo habíamos comentado en alguna de las sesiones que tuvimos anteriormente, es maravilloso porque trabajas desde la parte preventiva. Entonces, ¿cómo lograr motivar? Bueno, por una parte, lo que comentabas, a lo largo de los años, definitivamente sí, o sea, sí y sí, la violencia se ha modificado. Han surgido nuevos delitos con las tecnologías de la información. Es bien importante saber cómo se manejan las estadísticas, porque también no quiere decir que a la fecha haya más secuestros. Me acuerdo cuando yo trabajaba en la Coordinación Nacional Antisecuestros, les pongo un ejemplo. De repente, no sé, 3 estados nos reportaban los eventos de secuestro que habían habido, por ejemplo, en octubre, noviembre y diciembre, ¿no? Y de repente dejaban de reportarnos noviembre y diciembre, pues porque se vienen todas las fechas importantes y el maratón Guadalupe Reyes, que le llaman, sí es Guadalupe Reyes, ¿verdad? Que le llaman, y todo esto, y de pronto me los reportaban, en enero tampoco me reportaban ningún secuestro, y de repente me reportaban todos los delitos de secuestro rezagados. Entonces, parecía que, o sea, el delito de secuestro aumentó en febrero. No, es que no es así, sino que nos mandaban pues las cifras rezagadas de todo lo que no habían trabajado. Entonces es bien importante también comprender que los delitos que estamos viviendo ahorita, sí ciertamente estamos viviendo con una, yo le llamo violencia muy psicopática, pero por toda esta serie de violencia a la que hemos expuesto a nuestros niños, a nuestros jovencitos, a los adolescentes, incluso a los jóvenes. Y estamos trabajando con esas generaciones que ahorita ya son las que se encargan del negocio del papá, que es el narcomenudeo, o ahorita vemos con una facilidad, como tú lo comentabas al inicio, o sea, es tan fácil que te maten, o sea, te matan por nada. ¿Pero por qué? Porque nosotros como sociedad de la cual somos, o sea, de todo esto somos corresponsables, porque efectivamente le hemos quitado el valor a la vida para dárselo al poder. O sea, antes la vida era lo que más valía y ahorita no, la vida no vale nada. Por 1,000 pesos vienen y te matan. O sea, son cosas que dices, ¿cómo puede ser posible? Entonces, el poder decirle a mi gente, a la gente con la que platico, claro que podemos hacer prevención. Esto es lo que yo he encontrado con las personas que ya tomaron decisiones y para las cuales no hay marcha atrás. Y velo checando, ve armándote políticas públicas, ve teniendo intervenciones comunitarias para pues, de poder deshacer las pandillas. Claro que podemos hacer mucho desde esta perspectiva, pero sí estamos trabajando con una violencia, sí estamos trabajando con una violencia muy psicopática y apostándole a que podemos detenerla. Y a ver, cuando se habla de es que hay que reforzar los valores no, es que es real. Tenemos que hacer intervención con padres, tenemos que hacer intervención con los jóvenes, con los adolescentes, porque la vida no es estar frente a una pantalla de un teléfono. O sea, la vida sucede y se experimenta afuera. ¿Y qué creen? Hay muchas cosas maravillosas, ¿sí? Entonces, también por eso las noticias viajan con mayor rapidez, entonces nos enteramos de las cosas mucho más pronto, y entonces no es que los delitos que existen ahora no existieran antes, no, lo que pasa es que antes pues no teníamos tan a la mano las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Claro, completamente. ¿No? Por acá tenemos varias preguntas. Hay una pregunta que creo que se respondió desde hace rato, que hablaba justamente sobre el objetivo de la perfilación criminal. ¿Cuál ha sido tu objetivo? Digo, me queda claro cuál es el objetivo a nivel laboral,
pero el objetivo personal, digo, debe de existir, ¿no? Digo, al final del día, claro, pues, esta parte profesional y demás, desde tu experiencia o desde esos años que has tenido trabajando, porque tú has mantenido una misma línea de trabajo, ¿cuál ha sido tu objetivo? Me dices, ¿no lo vas a dar a conocer en el libro o no? Digo, porque me no, bueno, aparte. Aparte. Digo, porque el libro nada más es como que nada más es como que la puntita del iceberg, ¿no? Completamente. Sí. Vamos a tener que hacer toda una saga de, claro, de, la de saga, al cosas rato en lugar de la importantes. saga de Harry Potter, vamos a tener la saga acá de esto, ¿no? Entonces, Exacto. ¿cuál ha sido tu objetivo personal y profesional? Porque, a ver, jurídicamente hablando, me queda claro cuál era el objetivo de realizar este trabajo de perfilación Claro. y demás, pero ¿cuál era el objetivo tuyo a nivel personal? Yo creo que van juntos, yo creo que es el mismo. Cuando yo estaba chica, bueno, ya tendría, ¿qué te diré? Unos 12, 13 años, un poco más, no sé. Yo, pues como les comenté al inicio, yo soy de Chihuahua. Entonces yo empecé a crecer con el fenómeno de las muertas de Juárez. Es un fenómeno atroz que ha marcado y ha dejado una cicatriz brutal en nuestro país, ¿no? Que ahora la vemos acá, en Ecatepec, en el Estado de México, y la estamos viendo en la Ciudad de México, tanto feminicidio, tan terrible, ¿no? Pero el feminicidio no se inventó ayer, o sea, el feminicidio, estoy hablándoles en la década del 94, es cuando se destapa todo ese fenómeno, pero ya venía ocurriendo desde la década anterior y desde años anteriores. Entonces, yo me preguntaba cómo era posible que alguien tuviera que cometer toda la serie de actos atroces que se cometían o que en ese momento los medios nos hacían llegar, porque los medios nos muestran lo que ellos quieren, evidentemente, y como tú decías, pues todo este amarillismo y demás, ¿no? Yo decía, ¿cómo es posible que haya una persona que tiene que secuestrar, torturar, ahorita ya le puedo poner nombre, ¿verdad? Secuestrar, torturar, violar, matar, descuartizar, para lograr algo, porque los criminales que hacen eso quieren lograr algo. Los de la delincuencia organizada, pues es obviamente darle un ejemplo a los contrarios en su lucha por el territorio, ¿no? En aquella época, la delincuencia organizada, créanlo o no, estaba, y no me dejarás mentir, Marisol, estaba adecuadamente o favorablemente administrada por el gobierno federal. Claro. El gobierno federal tenía acuerdos con los delincuentes con los grandes capos, claro. hasta que, bueno, llegó el presidente que dijo, yo no hago acuerdos, yo no, o sea, sí, finalmente, yo no hago acuerdos, y bueno, se desató una lucha brutal, ¿no? Que fue cuando le declararon la guerra al narcotráfico. Pero pues yo crecía con todo eso y decía, es que no puede ser posible. O ¿qué me diferencia a mí de esa persona que secuestró y que violó y que mató y que, o sea, ¿qué me diferencia a mí? ¿O me puedo yo convertir en una víctima? Entonces, estas preguntas, estas tres preguntitas tan básicas, son las que han llevado a Mónica Ramírez a decir, tengo que hablar con ellos, tengo que estar enfrente de ellos y tengo que hablar con ellos, porque tiene que haber una razón. Ahorita sé que me preguntan mucho si los delincuentes nacen o se hacen. No, bueno, sí. Es que es ambos, ambos, ¿no? O sea, naces con un kit integrado, como lo platicamos en algún momento, y sobre el cual se desarrollan o sobre el cual están todas las bases fisiológicas de las emociones, de la conducta prosocial, de todo esto, y las que se pueden truncar, o sea, las malas conexiones ahí en el circuito límbico, por deficiencias hasta de cómo la madre se alimentaba durante la gestación, por cosas tan sencillas como esa.
Y viene la parte, yo siempre he dicho que nosotros somos seres biopsicosociales y culturales. Tenemos esta parte con la que nacemos, este kit integrado. Posteriormente viene el cómo experimentamos las vivencias cotidianas, ¿no? Cómo las experimentamos, cómo las introyectamos, cómo las interpretamos, cómo las procesamos, cómo las significamos emocionalmente y cómo actuamos en consecuencia, ¿no? Después viene la parte social, porque tiene mucho que ver con hasta nuestros amigos, quiénes son nuestros amigos, en los medios en los que nos movemos, etcétera. Y la parte cultural, que legitima muchas conductas que están calificadas como delito, ¿no? Que, bueno, creo que recientemente hemos visto la parte en Guerrero donde se está buscando que ya no se vendan a las niñas, pero luego tenemos un presidente que sale y dice que pues son, claro, es el derecho consuetudinario, ¿no? O sea, que son usos y costumbres, claro. pero pues es que aquí y en China abusar de una menor de 11 años es un delito, ¿no? Eso es bien importante, tener una capacidad crítica, independientemente de a quién sigamos, de quién sea, de religión, de partido, político, de lo que sea, sobre todo en el ámbito de la criminología, porque no podemos jamás justificar una conducta violenta o la comisión de un delito, pero claro, sí podemos aproximarnos a la comprensión de por qué tal o cual persona lo llevó a cabo, por qué el mocha oreja se convirtió en secuestrador, por qué claro, el Chapo se convirtió en narcotraficante, ¿no? Entonces, podemos lograr una aproximación bastante acertada en ese sentido. ¿Por qué Juana Barraza, hasta la edad que tenía, fue cuando empezó a cometer claro, estos delitos, ¿no? Entonces, digo, siempre va a haber preguntas en este sentido. ¿Cuál es tu método? ¿Cuál es el método que te funcionó y que además ahorita lo están aplicando en otros países? Fíjate que yo recuerdo la primera vez que me paré frente a un delincuente. Estaba iniciando mi carrera como psicóloga. Bueno, digo, tengo una vivencia de cuando estaba chiquita, tendría yo como unos 6 añitos, creo. Hubo un homicidio brutal cerca del residencial donde yo vivía y, bueno, ya sabes, todo como yo lo viví como película de Hollywood, pero a lo que voy es mi acercamiento con los criminales o con las personas que han decidido delinquir. En un inicio yo decía, a ver, estamos hablando de, insisto, de la década de los 90, 97, 98, cuando me tocó trabajar con un chico de 33 años que había matado a su mamá, pero pues sí, la mató, pero de 80 puñaladas, ¿verdad? Y además enfrente de su hija de 4 añitos, y la hija lo presenció todo. Él se había metido coca y estaba muy harto de que la mamá lo estuviera humillando tanto, lo humillaba muchísimo y bueno, pues terminó matándola, ¿no? Y guardó su cuerpo como 10 días en el garaje de su casa. Cuando me toca a mí hablar con él, yo recuerdo porque me mandaron a hacerle, pues ya sabes, en prisión, los psicólogos tenemos una función muy específica que es aplicarles ciertas pruebas para ver cómo están en su juicio, en su alerta, todas las funciones cognitivas. Y me mandaron pues hacerle la entrevista de la historia clínica. Yo decía, pero es que no puedo ni hablar con él de lo drogado que lo tienen, porque en aquella época, o sea, también las formas de atender este tipo de delincuencia
pues eran muy nuevas y nadie sabía, era como una papa caliente, pues órale, ¿qué hacemos? ¿Para dónde? Porque no tenemos idea. Nuestro manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales se queda corto para lo que cometió esta persona, ¿no? Entonces, ahí fue donde se empezó a desarrollar mi metodología, que yo insisto que más que una metodología es un estilo de investigación con el propio criminal. Esta metodología, bueno, pues, como lo mencionaba hace ratito, consta son de 12 a 15 sesiones o las sesiones que se necesiten, de 3 a 6 a 4 horas cada una. A mí no me gusta, como psicóloga, no me gusta truncar una sesión de entrevista cuando tienes a la persona, nosotros le llamamos así, o sea, abierta, ¿no? Que te está contando sus cosas, pues no es así como que, ay, bueno, discúlpame, ahí vengo, voy a comer, ¿verdad? No, o sea, no puedes hacer. ¿No? Eso no. Claro, o sea, no puedes hacer eso, es una falta de respeto brutal. Entonces, poco a poco, bueno, se constituye también de una serie de test que haya uno mismo va eligiendo qué tests les vas a aplicar. Si no tienes conocimientos de psicología, bueno, pues te apoyas en un psicólogo que pueda ayudarte con eso, pero si no, en mi caso que soy psicóloga, bueno, yo decido qué test les voy a poner. Por ejemplo, al Chapo le puse frases incompletas, que es un test, por ejemplo, yo siempre quise y tú tienes que completar la frase, claro, ¿no? Y luego le puse también el test de apercepción temática, el TAT, que son unas láminas muy proyectivas en donde él tiene que hacer una historia de lo que está viendo. Entonces, son varios tests, dependiendo de la persona a la que vas a perfilar. Y posteriormente, bueno, pues vamos de la mano con él o con ella desde su infancia, adolescencia, juventud, época actual, en áreas como la educativa, como la social, vamos, de relaciones sociales, familiar, el área si labora, bueno, pues el área laboral, el área de las parejas, todo esto, ¿no? Y luego llegamos a la parte del delito. ¿Cómo fue que ocurrió esto? ¿Cómo fue que pasó? Y luego, posteriormente, vamos a la parte de la víctima. Pero siempre, o sea, atendemos y buscamos mucho buscamos mucha información de nuestro criminal en la víctima, pero siempre desde la perspectiva de la criminología. Por eso no somos victimólogos, somos criminólogos. Entonces, Mía se trata de esto. Mía se trata de indagar, de investigar, de ir de la mano con el criminal o con la mujer que cometió un delito hasta su época actual en distintas áreas. Y bueno, recuerdo que con Sara Aldrete, que muchos a lo mejor de los que nos están viendo ya no les tocó este caso, pero fue muy sonado en su época. A ellos los detuvieron, les llamaban los narcosatánicos, los detuvieron bueno, uno de los líderes pidió que lo mataran, pero a la mujer la detuvieron en 1989. Y la primera sesión que tuve con ella duró 11 horas ininterrumpidas. O sea, a lo que voy es que tú adecuas, ¿no? Este estilo de entrevista a como mejor claro, bueno, tú vayas sintiendo a la persona, ¿no? De eso se trata Mía, justamente. Claro, y sobre todo si está cooperando, si de alguna manera la información que te está dando, y sabes que si la cortas muy probablemente ya no te la va a dar después, pues la mantienes, claro, ¿no? Exacto. Fíjate, ¿qué diferencia puede haber? Porque, por ejemplo, me ha pasado que en ocasiones para los informes de riesgo social, ¿no? Así, pues ahorita una entrevistita de 2 horitas y ya puedo decir esto, oye, como que no, ¿verdad? Pues algo de tiempo, obviamente, para poder establecer si una persona va a ser un riesgo social o no, ¿no? Claro. ¿Cómo
¿Cómo te ha, sí, no, o sea, esta parte de tiempos y demás, ¿cómo has combinado esta parte, no? Digo, me parece que esta metodología, por ejemplo, y que me imagino que te dio muy buenos resultados, si no, no hubieras durado tantos años haciendo esto, obviamente, por supuesto, y esto es, claro, es el resultado de tu trabajo, ¿no? ¿Cómo podría, ¿Cómo podríamos nosotros, digo, porque hay unas personas que me están preguntando por acá y que hay otras personas acá preguntando esta parte de, ¿alguna vez has pensado capacitar personas o capacitar colegas o ya lo has hecho específicamente en esta área? Sí, ha habido gente que se ha acercado conmigo, si no de forma, vamos, formal, que se ha acercado conmigo para que le enseñe. Acaba de salir un libro que se llama Criminología Aplicada, donde se habla de mi metodología, justamente por si a alguien le interesa. Ahorita se los muestro. Y sí, o sea, esta parte, como tú bien lo preguntabas, ¿cómo surge Mía? O sea, Mía se va haciendo a lo largo de los años porque, como te comento, yo estaba enfrente de este criminal y decía, pero es que está demasiado dopado. Y aparte esto, o sea, platicar con él así como checklist, no. La metodología Mía te permite incluso preguntar desde diversas perspectivas, como lo hace el MMPI, digo, desde diversos lugares, lo mismo. Entonces llega un momento en el que la persona que tienes enfrente se siente tan cómodo, porque esa es la regla básica, hacer sentir cómoda a la persona para que te pueda hablar de sus cosas. No es así como que, a ver, llegó Mónica Ramírez y me vas a contar de tu vida. Eso es una intromisión, es muy violento, ¿no? Vaya la redundancia hablando de violencia, ¿no? Pero no, o sea, hay que hacer sentir cómodo a la persona a la que vas a entrevistar para que pueda, incluso llega un momento en que se pierde en sus propios relatos. Uy, más si son narcisistas o psicópatas con rasgos narcisistas muy marcados, bueno, se les olvida con quién están hablando, ¿no? Y justamente el tiempo, o sea, de las entrevistas, te lo va marcando él o ella, te lo va marcando el entrevistado. O sea, si lo empiezas a ver como que ya se está sintiendo incómodo, pero es bien importante saber si se está sintiendo incómodo por justamente la temática que estás tratando o si se está sintiendo incómodo porque de plano ya es hora de comer y él ya tiene hambre, ¿no? Entonces, de esa manera se maneja el tiempo y bueno, creo que, insisto, es un estilo de trabajo, ¿no? Es un estilo de investigación y pues hay que, en algunos hay que dosificarlo porque sí es muy intenso, ¿no? O es muy intensa la temática para salud mental de uno mismo, pero sí, te lo va marcando el propio entrevistado, la propia entrevistada. Claro. Tengo una pregunta acá por el área de WhatsApp que me pareció incluso interesante. Dice, están hablando mucho de perfilación, me dice, pero no he escuchado qué tipo de perfil tendría que tener el criminólogo para poder hacer esto de lo que se está hablando. Es verdad, porque no cualquiera quizá pudiera realizarlo, ¿no? ¿Cuál crees tú que pueda ser el perfil de un criminólogo, de un colega o de un psicólogo especializado en el área forense quizá, para poder llevar a cabo esto que tú has logrado? Yo creo que definitivamente sí debe de tener conocimientos de psicología. Es lo que yo siempre les he pedido a las personas que me han pedido que les apoye, que les muestre el método Mía, o por ejemplo ahorita que en España que lo quieren meter ya como un tipo de perfilación y que estamos viendo pues a nivel proyección de ir a capacitar gente y todo. El requisito previo es conocimientos de psicología, si no es que la licenciatura en psicología, pero definitivamente debes de tenerlos, porque la psicología te da muchísimas herramientas para la entrevista, para generar un encuadre favorable,
Digo, no se trata de que ahí el protagonista y el rockstar, o sea, más bien, no se trata de hacer sentir al protagonista de la entrevista como un rockstar, pero hay que tener mucho cuidado también con las cosas que abres, porque luego yo recuerdo, por ejemplo, que cuando trabajaba con Damaso López, el licenciado, el segundo del Chapo, nos quedábamos platicando de ciertos temas, por ejemplo, algo que a él le sorprendió mucho en algún momento, y yo le dije, Damaso, tú has, hablando de las consecuencias, ¿no? Y de que no dimensionan los adolescentes, Damaso no había dimensionado hasta dónde llegaba su papel en toda la sociedad, ¿no? Si yo le decía, es que hay adolescentes y jóvenes que traen su cachucha de Fuerzas Especiales Damaso. Entonces, sí eres un punto de referencia. Entonces, ya, bueno, tuvimos que cortar la sesión por alguna razón. Y al día siguiente, que regresó a continuar con nuestras sesiones, me decía, pero cómo me dejó pensando, qué barbaridad. Me dejó pensando muchísimo, muchísimo en eso. Entonces, ahí lo que yo tuve que hacer en ese momento fue contención. Tuve que aplicar contención. Claro. Y eso nomás te lo da los conocimientos de psicología. O sea, porque se sintió tan mal, y auténticamente se sintió tan mal, me dice, es que yo no lo había visto de esa manera. Claro, digo, lo había visto de muchas otras, pero no lo había visto desde esa perspectiva, ¿no? Entonces empezó a platicarme varias cosas y tuve que hacer contención. Entonces, los requisitos yo creo que son, si no eres psicólogo, que tengas un bagaje de conocimientos de psicología importantes, porque son los que en el momento cuando algo sucede, puedes traer todos esos recursos y armarte algo para que la persona no se quede abierta emocionalmente, para que puedas darle un cierre correcto, para que puedas darle el cierre exacto para poder comenzar al día siguiente, porque resultó que ya son las 11 de la noche y Mónica Ramírez sigue en el penal, pues ya hay que salir, ¿no? Entonces, es eso. Y definitivamente conocimientos conocimientos forenses, conocimientos de criminalística, pero sobre todo la frase que tú mencionaste al inicio lo dice todo. O sea, a nosotros nos toca, o por lo menos en mi metodología, ver la parte humana del delincuente, ¿no? Entonces hay que tener conocimiento sobre el ser humano. Eso es lo importante. Claro, por supuesto. Y ahorita que te estoy escuchando hablar de esto que nos mencionabas de Damaso, hoy en día se busca mucho y se trabaja mucho desde la justicia restaurativa. Claro. ¿Crees que funcione realmente el poder trabajar desde la justicia restaurativa, víctima, victimario? Yo, algo que yo puedo deducir es que no todos los perfiles obviamente nos va a funcionar el trabajar con la justicia restaurativa, o esto que se ha buscado hacer a través de los círculos de paz dentro del sistema penitenciario y todo esto que se ha buscado trabajar, que me parece muy bueno, honestamente me parece muy bueno, me parece muy loable. Creo que en México aún nos falta un camino enorme por recorrer para llegar a un resultado óptimo para esto. Pero ¿tú crees que funcione? ¿Crees que realmente pueda funcionar en un país donde seguimos teniendo este pensamiento punitivo? Me robó la bolsa, que lo maten. Me robó el celular, hay que lincharlo, porque quiero que sufra, que le duela. ¿Realmente llegaremos a ese punto donde tenemos un sistema penitenciario colapsado, a pesar de que tuvimos una reforma en materia penal y en reforma también en cuestión del sistema penitenciario, justamente para despresurizar este sistema? Pero seguimos teniendo los mismos problemas, o tendríamos que esperar una... Las cárceles siguen llenas. Claro, o sea, no se cumple el objetivo. ¿Pero crees que funcionaría? Probablemente a largo plazo esto funcionaría, digo, porque también estamos humanizando al delincuente, como tanto lo hemos hablado esta tarde. Claro. Bueno, si me das un segundo, porque necesito ir por el cargador de mi Mac,
perdóname, Claro. porque me está avisando que va a entrar en reposo. Te respondo en un segundo. Claro que sí, mandamos a comercial, no te preocupes. Y bueno, de verdad que estamos muy agradecidas por estar siguiendo esta transmisión. La verdad es que para mí es un placer estar compartiendo esta tarde este espacio con la doctora Mónica Ramírez Cano, que la verdad es que cuenta con una muy amplia experiencia en todo lo que tiene que ver en materia de perfilación criminal, sistema penitenciario, pero sobre todo esta parte de la perfilación, que eso es lo más importante, ¿no? Entonces, bueno, ya regresó por acá con nosotros, entonces pues igual y justamente, pues bueno, hay que aprovecharlo, ¿no? Yo me sentí bastante agradecida cuando ella decide aceptar la invitación y me encanta que estén por acá conectados, me encanta que estén siguiendo la transmisión. Te comparto que tenemos cerca de 900, casi le llegamos a las 1000 personas conectadas en vivo a través de las diferentes páginas y plataformas. Estás en Twitter, YouTube, Facebook y bueno, ya sabes, ¿no? Y la verdad es que hay bastantes preguntas y la verdad me encanta porque quiere decir que hay esta necesidad de querer aprender y eso me fascina, claro, ¿no? Me fascina. Claro. Y entonces, ¿funcionará? Tengo la respuesta, claro. Yo creo que sí funciona, pero siempre y cuando haya una sanción también. Tiene que haber una sanción, porque si no hay una sanción, como dicen los abogados, ¿no? Que dicen, delito, no, espérame, ¿cómo es esto? Delito que no se castiga tiende a repetirse. Entonces, definitivamente sí, y esa pregunta también me la hacen frecuentemente con todo este bagaje nuevo que tenemos de la justicia restaurativa, que es maravilloso. Por supuesto que considero que es maravilloso, pero sí creo que tiene que haber una sanción. Así como creo auténticamente que tiene que haber una revisión de la edad de responsabilidad penal para los adolescentes y jóvenes. O sea, tiene que haberla, porque hay mucha gente que puede pensar, no, pues, bueno, como lo decíamos hace rato, ¿no? Pues es que es un niño, o sea, pues todavía el lóbulo frontal, ¿no? O la corteza prefrontal, como le llaman también, no se ha acabado de desarrollar. No, pero resulta que ya mató a toda su familia, o resulta que es sicario desde los 9 años. Entonces, sí creo claro. que funcionará, pero siempre y cuando vaya acompañada de una sanción. Claro, por supuesto. Híjole, ¿qué queremos saber? 1000 cosas, obviamente, y para mí ha sido bastante nutritivo, emocional y de conocimiento, hablando en ese sentido estricto de la palabra, pero de verdad ha sido bastante interesante el sostener esta charla. Digo, yo ya había tenido el gusto de tenerte incluso como docente en la maestría, que de verdad que creo que con el paso de los años, cuando va llegando la madurez personal, la madurez profesional y demás, que es súper importante, ¿no? El darnos cuenta que necesitamos seguir preparándonos, que realmente claro, incluso esta profesión que estamos ejerciendo no descansa, que la necesidad justamente que tiene la sociedad actualmente por sentirse segura, por sentirse seguros, pues ya no solamente es competencia del órgano de seguridad pública de nuestra ciudad, ¿no? Ya no únicamente le compete a aquel policía de pie, es el policía municipal, claro, sino que es un trabajo que requiere de todos nosotros, incluso de cualquier persona, tenga una profesión o no, pero ya el ámbito de la seguridad depende de todos y de todas. Pero creo yo y sigo pensando claro, que todos aquellos que estamos relacionados con el área de las ciencias forenses, con el área de seguridad, de prevención también, tenemos un compromiso que incluso yo siempre lo digo, siento que le salgo debiendo a la sociedad, ¿no? Porque claro, nosotros jamás vamos a ver nuestro trabajo terminado, Mónica, ¿no? Jamás lo vamos a ver terminado, tú mejor que nadie lo sabes. Nunca vamos a ver el resultado final, no es como el dentista claro, o el albañil que termina una casa o el carpintero que le da forma a una madera y nunca vamos a ver terminado nuestro trabajo. Y me imagino que te debe de pasar como a muchos, ¿no? Que de pronto va a haber días en que dices tú, híjole, o sea, ya nada me sorprende y llega algo más y te vuelve a sorprender, ¿no? Porque pareciera claro, ser que el criminal busca irse superando a sí mismo.
Sí, vamos en una carrera. Sí, ¿te has quedado con ganas de entrevistar a alguien? Fíjate que tenía, cuando yo estaba también en esta, vuelvo a la década de los 90, el boogeyman, ¿no? Al que recurrían las mamás despiadadas y te decían, te va a llevar el caníbal, ¿no? Que había en mi ciudad, en Chihuahua, es un hombre que se llama Gilberto Ortega Ortega, y él secuestraba menores y los torturaba de maneras impensables, abusaba de ellos, les arrancaba los genitales, bueno, toda una serie de cosas terribles, ¿no? Y curiosamente, yo cierro como etapa de a ver, ya tengo tanta información, pero tanta información. Necesito retirarme un ratito a escribir mi libro, sí, porque eso también requiere de mucha disciplina y mucho trabajo. Lo terminé entrevistando a él, porque yo todavía trabajaba en el órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social, que en ese momento pertenecía a la Comisión Nacional de Seguridad, hoy extinta. Y yo decía, es que yo tengo que averiguar en qué penal está Gilberto Ortega Ortega, porque yo tengo que hablar con él, o sea, porque no solamente era un delincuente, o no solamente es un delincuente desde la perspectiva profesional bastante interesante, sino era como mi boogeyman, ¿no? Como de las películas de Halloween, claro, ¿no? En mi época. Entonces, claro, él no me he quedado, o sea, la respuesta es no me he quedado, me hubiera quedado con ganas de entrevistarlo a él, pero las cosas se acomodaron y por fortuna pude cerrar este ciclo, ¿no? Con entrevistas con él, y él hubiera sido la persona que me hubiera faltado de decir, me falta entrevistarlo, porque si me dices ahorita, ¿te gustaría, por ejemplo, entrevistar al Mencho Ceguera, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación? Pues no, en realidad no, o sea, ya entrevisté al Z40, ya entrevisté a Damaso, al Chapo, o sea, ya hicimos nuestro perfil criminológico, o sea, no, ya hay mucha información, y creo que lo realmente valioso es poder tener la capacidad de transmitirla, ya, o sea, yo tengo que, como cuando estás haciendo una tesis, ¿no? Llega un momento que tienes que delimitar de cuándo seguir investigando, entonces ya, hasta aquí, y ahora sí lo que toca es escribir, entonces, claro, pero él hubiera sido con el que me hubiera quedado con las ganas, si no hubiera logrado ubicarlo en donde está ahorita. ¿Y fue como te lo imaginaste? ¿Sabes qué? Lo que pasa es que él, en realidad, a él se le desarrolló una esquizofrenia bastante desorganizada. En su momento, cuando lo atraparon, que creo que fue en el 97, ya venía desarrollándose esta esquizofrenia, no como lo podemos ver, o sea, los tratamientos pues de hoy no son los que eran hace 20 años, 30 años, incluso en la década de los 50, que todavía se utilizaban los electroshocks y estas cosas para tratar gente así. Yo creo que era una limitación profesional, de no saber cómo tratar a estas personas, que es lo que a mí me pasó con claro, este primer delincuente que me tocó estar. Estaba demasiado dopado, lo tenían demasiado medicado, y aún así, en algún momento que yo pedí que no me lo medicaran para poder trabajar con él, me dijo, si tuviera la oportunidad de volver a matar a mi madre, lo volvería a hacer. Bueno, pues muy respetable, ¿no?
nada más que vivimos en una sociedad donde, pues, ese tipo de cosas no están permitidas. Entonces, sí, o sea, es esta limitante profesional que existía de no saber cómo tratarlo, que cuando yo llego con él, ya ahorita no es muy grande, a lo mejor tendrá como unos 50 y tantos años. Ya su esquizofrenia ya no le permite establecer un diálogo coherente dentro de la conversación, porque aún así era fascinante a nivel, o sea, en términos profesionales, el poder ir armando, ¿no? Un rompecabezas de él. Él me decía, es que usted es la gente del FBI que viene a ver que yo deserté del ejército y lo que quiere usted es mandarme a detener, a aprender a este asesino serial de niños que está en la India. Entonces, aún dentro de su discurso tan desorganizado, había muchas cosas muy rescatables. Y bueno, es un hombre de 1,90 m y tantos, con un verde en sus ojos tan penetrante, y aparte muy paranoico, porque su esquizofrenia se desarrolló, es una esquizofrenia muy desorganizada, paranoide, de todo sospecha, de cualquier persona siente que quiere algo, que le van a hacer algo, etcétera. Entonces, fue un reto trabajar con él para poder neutralizar todas estas situaciones que por su condición afloraban, ¿no? En las entrevistas. Y fueron entrevistas bastante fructíferas. Yo como psicóloga así lo considero. Entonces, claro, ¿no? Pues cuando estaba más chiquita yo decía, ay, mamá, sí, me va a llevar el caníbal, o sea, sí, pero no, o sea, en realidad ahora lo ves y te da tristeza el voltear hacia atrás y decir, de verdad, qué impedimentos profesionales tan terribles teníamos para poder tratar a personas como él. O sea, si tan solo se hubiera detectado la esquizofrenia que se le estaba desarrollando, las cosas hubieran sido diferentes. Pero bueno, no teníamos los fármacos que tenemos actualmente, ¿no? Claro. También. Claro, sí, porque aunque no lo crean, también aprendemos de ellos, justamente. También nos enseñan. ¿Qué nos enseñan y qué aprendemos? Pues justamente en qué nos estamos equivocando a nivel individual, a nivel familiar, a nivel social, qué necesitamos voltear a ver, para justamente poder avanzar y poder trabajar en aquello, ¿no? Claro. Ha sido un gusto tremendo y enorme tenerte por acá, Mónica. Ya para ir cerrando, a mí me encantaría poder abusar de tu persona y que pudieras enviarle un mensaje a esos jóvenes que están estudiando y que son futuros profesionistas en esta área, que de pronto se sienten perdidos porque no saben en qué van a trabajar, qué quieren hacer, en qué van a justamente desarrollar todo aquello que aprendan. ¿Qué consejo podrías darles ya en este camino que tú ya tienes recorrido profesionalmente hablando? ¿Qué podrías decirles? ¿Qué consejo podrías darles? El consejo de vida por ahí, ¿no? No serías un coach, pero muy probablemente sí podrías quizá dejar una idea ahí, un mensaje, dejarlo ahí, y que puedan entender y comprender, bueno, que esto es un camino que se va construyendo, que no van a llegar a algo construido, ¿verdad? ¿Qué pudieras decirles a nuestros jóvenes que están próximos a egresar o que están estudiando, o aquellos que incluso a lo mejor van egresando? ¿Qué mensaje les darías? Yo les diría que bueno, yo soy criminóloga en la parte del área criminalística, sí, ahí sí no me meto, pero que como criminólogos podemos hacer tanto desde tantas trincheras y somos justamente nosotros, los criminólogos, los que podemos hacer que las cosas sucedan verdaderamente, poner una propuesta acertada en el escritorio de la persona y de la autoridad que la va a echar a andar. Si se sienten perdidos, si se sienten
ahorita la ventaja es que tienen toda la vida por delante y como decía Marisol, esta es una carrera que se va construyendo. Y que sigan su corazón, porque si les apasiona de la misma manera que a mí me apasiona la temática y que jamás podría renunciar y dedicarme a la jardinería, o sea, no, yo seguiré en la criminología hasta que me muera. Y en esto de la perfilación criminológica, sigan su corazón. Si piensan que se metieron y están equivocados, pues se vale decir, puta, la cagué, o sea, no va por ahí y retirarse, ¿no? Y si es que me está interesando esto, me está interesando esta temática, búsquenle, investiguenle, porque merece la pena. La criminología merece la pena, la verdad. Y es maravilloso, como bien lo decía Marisol, pues sí, nunca ves un trabajo terminado, poco a poco, mal que bien, poco a poco, con que ayudes a un adolescente, a un adulto joven con su problemática y yo, por ejemplo, lo ejemplifico, ¿no? Yo tenía un adolescente de 17 años que era un sicario, ya llevaba como 150 muertes en su haber y es esta parte tan interesante de decir, oye, pues es que yo mato porque me gusta. Sí, ok, yo no te voy a quitar el gusto por matar, pero sí te puedo decir y te puedo orientar y te puedo guiar a que vives en una sociedad y la sociedad tiene una serie de leyes que tienes que seguir y una serie de códigos legitimados por la misma sociedad, quizá a lo mejor no en una ley, o sea, no legales, pero legitimados, y eso es, o sea, hay que ayudarte, y que de pronto ahorita yo lo vea a él ya con su universidad terminada, hizo su universidad, su carrera universitaria en historia, y le ha ido muy bien con su novia, y le ha ido, bueno, eso es parte de, y hay que seguir, porque hay que seguir en el camino de picando piedra, o sea, no los podemos dejar, pero es una satisfacción tan importante que dices, estoy poniendo mi granito de arena para la sociedad, porque, insisto, somos corresponsables desde nuestra familia, como decía Marisol, de la propia seguridad, de todas las cosas que nosotros hacemos, o por ejemplo los papás que son muy permisivos con los hijos y no, ahorita que hablamos de la justicia restaurativa, pues que no sancionan a sus hijos, no hablo de un castigo, hablo de una sanción, de un método disciplinario ante conductas como, pues es que le robé el lápiz a mi amiguito, ¿no? No, pues es que eso no está bien, robar es un delito. O sea, claro. No, ni un lápiz, ni la cuenta de 500 personas en un banco, ¿no? O sea, entonces no se desesperen. Les falta mucho por recorrer y de verdad la criminología vale la pena, merece la pena. Completamente, la verdad, no solamente les sirvió a ellos, también a mí. Yo de pronto me dicen, eres muy soñadora, eres muy utópica, porque bueno, yo siempre le he apostado al trabajo preventivo, pero claro, creo que sí. Y usualmente yo siempre les digo, así sean 2 personas, 3 personas, pero yo pueda ver el resultado de esto, con eso justamente con eso voy satisfaciendo esta necesidad de saber que el trabajo funciona. Me queda claro que necesitamos más y más colegas preparados y preparadas, que sean humanos, que nos quitemos esos lentes de estigma, nos quitemos estos lentes donde vemos de pronto a las personas con etiquetas, con estigma, y necesitamos justamente empezar a humanizar nuestras intervenciones. Tú lo dijiste perfectamente bien. A mí no me interesa saber para justificar el por qué una persona está cometiendo delito. Quiero saber, me llama la atención saber, necesito saber, pero no para justificar sus actos. Necesito saberlo para convertir toda esta información en algo, en una propuesta propositiva preventiva, para mi sociedad. Claro. Exactamente. Totalmente. Exactamente.
el ayudar a que nuestras niñas, niños y adolescentes justamente puedan ir trabajando con todas aquellas conductas prosociales. Me queda claro entonces que lo vamos aterrizando y llegamos al acuerdo en que es necesario. Necesitamos también enfocarnos en eso. Necesitamos apostarle también a la investigación. Tu trabajo es investigación Totalmente. completamente. Tu trabajo es investigación completamente. Y vamos a ver el resultado. Yo tengo mucha gente preguntándome cuándo sale el libro, dónde lo vamos a poder comprar. Cuando el libro salga, voy a también ser la primera en postearlo en todas mis redes. Soy de las más interesadas también en adquirirlo. Pueden seguir el trabajo de Mónica también, por supuesto. Incluso simplemente googleen su nombre y ahí van a encontrar todo lo que quieran encontrar. No es como que sea desconocido su trabajo, obviamente. Y la verdad, Mónica, a mí no me resta más que agradecerte enormemente. Este espacio es tuyo. Le vas a dejar el espacio calientito a nuestro próximo invitado, el buen Oscar Valderas, periodista de investigación, que también viene con un súper tema y que al final del día se relaciona con esto. Entonces, ya dejaste al público preparado. Tenemos incluso también para el siguiente miércoles tenemos a Rosario Vigueras, que probablemente la conozcas, es abogada, es la directora del área de atención a víctimas del Observatorio Nacional Ciudadano, que cuando subí por ahí la imagen a Twitter fue la primera en reaccionar. Muy probablemente lo está siguiendo desde Twitter. Entonces vamos a tener personas que al final del día van a justamente abonarle un poco a lo que tú nos has compartido en esta tarde, que de verdad yo te agradezco enormemente el que te hayas tomado el tiempo, incluso de responderme ese primer mensaje, ¿no? Y eso te lo voy a agradecer enormemente. Este espacio es tuyo, cuando tú gustes, tienes el espacio abiertísimo para lo que tú quieras. Y pues porque probablemente no, en tiempos no muy remotos estaremos coincidiendo en algún lugar y probablemente volvamos a tener una tarde para compartirlo y poder platicar de todos estos temas, que lo que me encanta es que no ando tan perdida. Se puede hacer mucho desde donde estemos. Claro. No, yo agradezco a toda la gente que estuvo acompañándonos, la verdad, su interés en la temática, porque luego es esta parte en la que hay mucha desinformación, ¿no? O se confunden, por ejemplo, lo que te decía hace ratito, todavía hay gente que confunde la criminología con la criminalística. He tenido gente que entra a la carrera de criminalística de criminología por creer que es criminalística, etcétera. Pero hay mucho por hacer, Yo les agradezco que se hayan interesado en el tema, que nos hayan visto. Marisol, ahí ahorita le mando mis redes sociales para que las pueda publicar. Bueno, en Twitter es Mon Ramírez Cano, yo se las mando a ella por WhatsApp. Y en Instagram estamos como Mónica de Mía. Pero bueno, seguimos en el tema, aunque ahorita estoy en un descanso bastante merecido que lo tenía. Seguimos en el tema desde otra trinchera. Y yo encantada de participar contigo para poder llegar a la gente que le interesa el tema y que quiere saber de todo esto, ¿no? Claro, ya les estoy compartiendo tus redes aquí por el área justamente en las diversas páginas donde se está complementando. Sin embargo, te prometo que con todo gusto se los comparto de manera directa, justamente con esta, incluso hasta con el título de tu próximo libro, para que estén muy al pendiente, sigan tus redes, que particularmente es Twitter e Instagram, pero me doy cuenta que estás más activa en Twitter, definitivamente. Entonces por ahí la van a encontrar muy, muy activa en Twitter, sin problema alguno. Entonces, pues ahí está la información. Esperemos su próximo libro, que de verdad yo sé que va a valer la pena de principio a fin. Entonces, gracias también por la recomendación de la serie y pues gracias por haber compartido con nosotros este espacio que fue de lo más ameno, y no me resta que agradecerte. Gracias a la dicen por acá, sí, libro, sí, no me resta más que agradecerte enormemente. Repito, este espacio es tuyo y estoy segura que te vamos a seguir recibiendo con los brazos abiertos. Muchísimas gracias, Mónica. Te deseamos que tengas un excelente resto del día. Por ahí estamos en contacto. Te vamos a hacer llegar un presente. Justamente a todos nuestros invitados les hacemos llegar un presente para agradecerles que hayan estado con nosotros y nada más para recordarles lo importante también que es su trabajo en el ámbito preventivo. Claro, no, muchas gracias igual. Doctora Ramírez. Gracias. Hasta la próxima. Un abrazo. Les deseamos que tengan un excelente día.
Abrazo enorme para todos. Gracias por habernos acompañado.